siempre preocupados por nuestra situación, y lo que ha marcado la agenda en los últimos días es la difícil situación que está pasando en nuestro país por las medidas y acciones que está tomando tanto el gobierno, liderado por Pedro Castillo, como también el Congreso de la República, liderado por Mari Carmen Alba. Ambas instituciones, las más importantes del país, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tienen una serie de problemas que la población los está identificando, los está observando y los está rechazando. Han salido encuestas de opinión este último fin de semana, indican que la desaprobación tanto del gobierno, del presidente, como del Congreso, está por el orden del 70%. O sea, de 100 personas, 70 rechazan al presidente y rechazan a los congresistas. 70%. Y poco más del 20%, solo 20 y un poquito más, aprueban la gestión de estas importantes autoridades e instituciones. Uno puede decir, es que ya hay un desgaste, ya llevan 3, 4 años en el gobierno. Ustedes saben, señoras, señores, no van ni siquiera 7 meses de gobierno. Recién han transcurrido 200 días de gobierno, 6 meses y medio. Y ya el 70% dice, basta de tantos errores, basta de tanta metida de pata del Ejecutivo como del Legislativo, ¿no? Y queremos cambios, pero positivos para mejorar. ¿Han habido cambios en el gobierno? Por supuesto que han habido cambios. Va a juramentar, o ya juramentó, y va a asistir al Congreso de la República el nuevo gabinete el 8 de marzo, el martes 8 de marzo. Y van a asistir en una cuarta oportunidad. Miren, 6 meses y es el cuarto gabinete. Ya pasó Bellido, ya pasó Mirta Vázquez, ya pasó como una bala Valer. Y ahora estamos con el cuarto gabinete, ¿no? Y que tiene, al igual que los anteriores, como factor común, malos ministros en su composición. Yo sinceramente analizaría con mucho detenimiento a los ministros para poder dar el voto de confianza, porque son finalmente ellos los que tienen que llevar a cabo las acciones administrativas y la política de gobierno para mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos. Y entonces vemos que hay una enorme desaprobación de la población. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿La población es inconsciente? ¿Es demasiado exigente? ¿Por qué hay la desaprobación? Entonces uno comienza a analizar las acciones que ha hecho uno y otro, ¿no? Y ve que inmediatamente empezó el gobierno, comenzaron los actos dudosos en cuanto a transparencia, honestidad, reñidos y con sospecha y corrupción. Inmediatamente ingresan personajes al Palacio de Gobierno, a el Palacio Alterno que tenía en Breña, y misteriosamente se comienza a otorgar licitaciones a relacionados a los personajes que hablaban con el presidente, con su secretario general. Y ahí sale la adjudicación de un puente Tarata, importante obra, que tiene que hacerse en el más corto tiempo, pero contaminado con la corrupción. Y tal es así que ya esa licitación ya se suspendió. ¿Quién se afecta? La población que está esperando por años la construcción de ese puente. ¿Por culpa de qué? De la corrupción.
por querer manipular y direccionar un proceso que debería ser limpio y transparente. Lo mismo pasa con la compra de biodiesel, que esto es de Petroperú. El mismo personaje dando vueltas, hablando con el presidente Castillo en Palacio de Gobierno, en Zarratea, en Breña, y luego en una licitación amañada donde descalifican a la competencia, se adjudica esta provisión de biodiesel. Tremendo escándalo el que se ha dado en los ascensos en las Fuerzas Armadas y principalmente en las fuerzas policiales, donde el propio número 2 de la Policía Nacional dice que los coroneles que querían ascender a generales tenían que ir con su sobre, con miles de dólares, a donde Pacheco, el secretario, la persona más cercana de Castillo. Entonces, cuando uno ve todo esto, obviamente se desilusiona, se desencanta y comienza a pensar, ¿nos merecemos los peruanos este gobierno? No nos merecemos. Y entonces ya comienza la gente a decir que renuncie el presidente. Pero cuando uno analiza y dice, ¿y si se va, quién se queda? Porque si se va pues con su vicepresidenta. Es lo que opinan en el Congreso. Y entonces la gente dice, ¿el reemplazo va a ser la presidenta del Congreso? ¿Mari Carmen Alba la va a reemplazar? ¿Y cómo se ha comportado el Congreso en estos 6 meses y medio? Atentando contra la educación, bajándose a la SUNEDU, queriendo regresar a la antigua Asamblea Nacional de Rectores, que hacía y deshacía de las universidades en beneficio de los directivos y no de la calidad educativa universitaria, extendiendo el plazo para que siga funcionando sin ningún problema la minería ilegal, no tomando ninguna acción contra el transporte informal y haciendo más modificaciones de la Constitución de las que se pensaba. En medio año le están metiendo tijera y parche a la Constitución, que eran los que decían que no había que tocarla. O sea, los partidos, los congresistas de las bancadas que tenían un discurso contrario al de Perú Libre, que decía cambiar la Constitución, decían no, la Constitución del 93 es excelente, la Constitución que hizo Fujimori no se toca. Y son esos partidos, son esos congresistas los que le meten tijera, le meten parche a esta Constitución con nombre propio, los cambios, para evitar tener problemas y generando un desbalance en el equilibrio de poderes que debe haber entre Ejecutivo y Legislativo. Entonces, cuando ve esa actitud, dice, está mal. Pedro Castillo sí está mal, y hay que decirlo claramente. Pero también está mal el Congreso. Porque, por sus bocas mismas, Pedro Castillo dice, para mí el Perú es mi escuelita. Sí, pues. Y no se quiere quedar atrás María Carmen Alba, presidente del Congreso. Dice, no, para mí el Congreso es mi casa. O sea, estamos entre las dos máximas autoridades del Perú, donde uno dice, para mí el Perú es mi escuela. Ah, no, bueno, para mí es mi casa. Y como es mi casa, maltrato a quien yo quiero. La expresión de las autoridades municipales, las que están directamente conectadas con la necesidad del pueblo, vienen aquí y reciben maltratos del Ejecutivo y del Legislativo. Fe de ello lo puede dar Marilú González, alcaldesa de Ocoña. Sí, Ocoña, en la región Arequipa, quien vino a solicitar hacer una gestión con alcaldes para no quedarse con obras paralizadas y fue maltratada en el Congreso de la República precisamente por la misma presidenta del Congreso, donde le dijo que no podía decir lo que quiera porque el Congreso era su casa.
Entonces, ¿qué hacemos? Hoy, justo antes de esta conversación que tengo con ustedes, he podido escuchar rápidamente a los representantes de las diversas bancadas, donde han salido muy suavecitos en comparación del discurso que han venido teniendo los últimos días y semanas, diciendo que por la democracia vamos a pasar las cosas por alto y vamos a fumar la pipa de la paz. ¿Eso qué quiere decir? Yo fumo la pipa de la paz y entonces no investigo los $20.000 en el baño de Palacio, no investigo los ascensos fraudulentos que se han dado en los altos mandos militares y policiales, las licitaciones direccionadas. Entonces yo no lo investigo, pero tú tampoco te metas con mi reforma para acabar con la SUNEDU, para modificar los plazos de la minería ilegal, del transporte que se tiene actualmente, que es informal. En otras palabras, hagamos un pacto de no agresión. Tú haz lo que quieras en el gobierno y hago lo que quiero en el Congreso. Y no nos decimos nada. ¿Y dónde quedamos los más de 30 millones de peruanos? Es decir, que cada quien actúe como en su chacra, como en su casa o como en su escuela, y nosotros los perjudicados, porque el derrame de petróleo que ha contaminado nuestras playas, nuestro mar de Grau, sigue avanzando a paso lento. La delincuencia que sufrimos los ciudadanos, cada día aumenta y va en escalada. La falta de oportunidades laborales, lo sentimos todos. Pero no, cada uno se repliega a su feudo, pacto de no agresión y que todo siga igual. No es así. Yo soy ciudadano, pero fui electo congresista de la República en elecciones libres y transparentes y obtuve la mayor votación de todos los candidatos a nivel nacional. Más de 200.000 personas quieren que yo los represente en el Congreso. Y si yo estaría en el Congreso, como congresista en representación de esos 200.000 votantes, pondría condiciones para darle la confianza al actual gabinete que el 8 de marzo va a ir al Congreso. Yo mínimo pediría que de aquí al 8 de marzo se cambien a 3 ministros. Yo de ninguna manera daría como congresista en representación de los 200.000 ciudadanos que votaron por mí, y seguro que millones que piensan igual que yo, si se mantiene al ministro de Salud, si se mantiene al ministro de Energía y Minas, y si continúa el ministro de Transportes y Comunicaciones. Son sectores clave que tenemos actualmente en manos de gente que no está preparada y que tienen agenda, intereses personales, intereses partidarios, pero no por los intereses del Perú. Dar la confianza al gabinete, manteniendo esos 3 ministros, es ofender a los peruanos. Muy bien, todos queremos, por la gobernabilidad, un entendimiento entre ejecutivo y legislativo, pero tiene que ser con condiciones mínimas. Yo te doy la confianza, porque quiero que Perú avance, pero por lo menos cámbiame esos 3 ministros. Ustedes han visto las noticias, no tiene absolutamente preparación. Y precisamente en el Ministerio de Transportes donde está esta licitación que ha sido objetada. Entonces, por la gobernabilidad, porque soy demócrata, tú haz tu gobierno como quieras en el Ejecutivo, yo actúo y doy las leyes como quiero en el Legislativo, no es así. Está de por medio la fiscalización de más de 30 millones de peruanos. Y si continúan en esta actitud, los peruanos en su conjunto
opinamos que debe cambiarse las autoridades. ¿Que debe cambiarse a Castillo? Sí, a través de nuevas elecciones. Pero no solamente a Castillo. Tiene que irse el presidente, pero tiene que ser en un acto democrático de elecciones generales con cambio también del Congreso en su conjunto. Yo incluido, porque soy congresista electo y voy a hacer respetar mis derechos. El día de ayer